Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 18 de mayo del 2017. Cifras económicas comenzando de ayer con inflación en Japón, la cual resultó por debajo de lo esperado por parte del mercado. Inflación del 12 meses descendió del 1.1 al 0.6%. Parece que le sucede lo mismo que al Banco Central Europeo, que puede estarle dando de alguna manera un poco de respiro y reducir la inminencia de un posible cambio desde el punto de vista de política monetaria. El día de ayer también en Colombia se publicó las cifras de confianza al consumidor, la cual mejoró, pasando de menos 3.2 a 1.5 unidades. Eh, y en México, Banco Central mantuvo tasa de referencia inalterada, pues mantiene su mensaje antiinflacionario, a pesar de que la inflación en este país ha descendido de manera significativa en los últimos meses. Con respecto a las noticias del día de hoy, habló la presidenta de la Reserva de Cleveland, Loretta Mester, y básicamente, como ustedes lo ven acá, un tema de gestión macroprudencial de la política monetaria, y aquí pues se pronunció en contra de los intereses de algunos miembros de la Reserva Federal de reducir las exigencias em, regulatorias, tanto en temas pues, de capital como de las operaciones que pueden elaborar las entidades financieras. Cree que como está actualmente el arreglo en términos de respaldo de las entidades financieras con su propio capital y con las medidas que se adoptaron, se podría evitar una futura crisis como la que ocurrió en el 2008, pero que si se llegara a moderar esos requerimientos estaría nuevamente este riesgo. Por otro lado, en Europa, indicadores de cuenta corriente y de balanza comercial, la balanza comercial relativamente en línea con lo esperado por el mercado, superávit de 21.2 billones de euros. En América Latina se ha dado a conocer las cifras de crecimiento económico de Chile de primer trimestre de año muy positivas, 4.2%. El mercado ya está en niveles altos de 4% y vienen desde el 3.3%, confirmando la idea de una recuperación económica bajo la administración de Sebastián Piñera y dejando atrás esos malos años que se tuvo durante la administración de Michelle Bachelet. Por otro lado, en los Estados Unidos continuaremos recibiendo declaraciones de miembros de la Reserva Federal. Nuevamente hablará Robert Kaplan, la del Brainerd, y hacia la mediodía tendríamos cifras de perforaciones petroleras en los Estados Unidos. Con respecto a los anuncios de las últimas horas, se destaca un tema un poco complicado de asimilar por parte del mercado. En horas de la noche de ayer, madrugada del día de hoy, había referencias en que los chinos le han prometido a los funcionarios estadounidenses reducir el déficit comercial de Estados Unidos o el desbalance comercial entre ambas naciones en cerca de 200 billones de dólares. Sin embargo, esta madrugada el ministro de Relaciones Internacionales chino manifestaba que esto no era así, ellos no habían tenido ningún tipo de compromiso, por lo que pues se deja un poco de duda sobre estas versiones que había dado un funcionario estadounidense sobre el ofrecimiento del país asiático. Lo que sí ocurrió es que los chinos descargaron o descartaron una investigación antimonopolio en contra del sorgo estadounidense, considerándolo como un factor de seguridad nacional para los chinos o de respaldo y de protección a los consumidores para evitar que pagaran mayores precios. Esto es muy parecido a lo que pudieron haber adoptado con el tema de la soya. Sin embargo, recuerden que con la soya los chinos están comprando este producto a otros países como Brasil y Rusia. En los Estados Unidos, el representante comercial advirtió que las posiciones entre las diferentes contrapartes del TLCAN siguen alejadas, a pesar de que el día de ayer el primer ministro canadiense decía que todo se estaba haciendo como más inminente el acuerdo, se estaban acercando. Así que, pues veremos si hacia cierre de mayo, comienzos de junio, como lo manifestaban los mexicanos, será posible tener ya el acuerdo firmado. Veremos qué tipo de presiones pueden anunciar el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, para forzar a sus homólogos a llegar a un feliz acuerdo, entre comillas. Con relación pues a Argentina, el representante del Fondo Monetario Internacional en este país se mostró gratamente sorprendido por el anuncio del gobierno de la semana de acelerar los recortes del déficit fiscal de niveles del 3, al 3%, algo por debajo a ese nivel para este año 2018. Sin embargo, dijo que las conversaciones o las negociaciones para lo que es el crédito stand-by, que funciona como una tarjeta de crédito en términos generales, pues todavía no se han oficializado, no se han definido, así que hay que estar pendientes sobre esta parte. En los mercados accionarios
se mantienen las preocupaciones en cierta medida por el incremento de tasas de los tesoros en los Estados Unidos. Sin embargo, pues el menor nivel de inflación en Japón y el debilitamiento del yen le ha servido, como ustedes pueden ver, para tener una valorización en contra de la tendencia del mercado. Y en China, esos anuncios que fueron luego negados por el ministro de Relaciones Internacionales de este país, pues esa expectativa de negociaciones comerciales también impulsaron los valores en este país. El resto del mundo viene con una tendencia negativa. En Europa, la parte de telecomunicaciones, consumo discrecional y sector financiero es lo que presenta mayor debilidad el día de hoy. En Estados Unidos, ayer, servicios públicos, telecomunicaciones y tecnología de la información fue lo que más cayó, pero en contraprestación, el sector petrolero es el que viene generando esas ganancias o por lo menos compensando parte de la pérdida de los mercados durante las últimas jornadas. Desde la parte técnica, lo que estamos viendo en los futuros del Standard Poor's que se mantienen resilientes a atacar lo que es ese nivel de los 2.720 puntos, con lo cual pues la tendencia positiva se mantiene, pero lo que hemos visto es que ese nivel de los 2.700 y muy de cerca a los 2.720 le ha puesto bastante resistencia en el corto plazo. Sin embargo, nuestro indicador de tendencia nos está marcando una nueva señal de cambio al alza, con lo cual pues, este podría ser entonces la señal de confirmación, pero les recuerdo ese nivel de los 2.720 y si se consolida por encima, pues ya tendremos entonces razones suficientes para considerar que el rally en acciones continúe por lo menos durante las próximas semanas. En el mercado de divisas vamos a ver un dólar que continuó el día de ayer con esa senda positiva y la fortaleza frente a las principales monedas globales y a su vez frente a las monedas emergentes. Lo que vamos a ver entonces es que a esta hora de la mañana se opone a lo que es la mayoría de las monedas del G10, el dólar canadiense cayendo un 0.71%, muy en línea con lo que son las recientes noticias del Telecan y pues que ya pasó la fecha clave para culminar lo que era la renegociación del acuerdo y pues entonces veríamos retrocesos aquí en lo que es el dólar canadiense y en las monedas de mercados emergentes, también una caída en el peso mexicano del 0.86%. A esta hora de la mañana encabezan las pérdidas lo que es el real de Brasil con una caída del 1.76. Esta sería la segunda y casi tercera jornada consecutiva de pérdidas para esta moneda y el rand sudafricano también retrocediendo un 0.41%. El DXY y como les mencionaba, la fortaleza del dólar se mantiene. Este índice que mide la fortaleza del mismo frente a las seis principales monedas se mantiene por encima de los 93 puntos con una tendencia positiva que pues ya lleva una valorización cercana al 6%. El día de ayer el euro cayó a un mínimo de los últimos 5 meses por las demandas de los partidos populistas en Italia y hoy la posible, digamos que conformación del gobierno de coalición. En el último año, lo que vamos a ver es que las monedas emergentes y pues lo que ha sido el peso mexicano puntual, el peso, perdón, argentino puntualmente es el que más ha perdido en cuanto a las monedas de mercados emergentes, un retroceso de más del 34% y el día de hoy veíamos a través de Bloomberg cómo las monedas de mercados emergentes registraron durante esta semana y el día de ayer particularmente la peor caída de una semana desde la elección del presidente Trump. Lo que hemos visto es que la mayoría permanece en ese terreno negativo y también lo hemos visto y lo analizaremos posteriormente en cuanto al peso colombiano. Gracias, Natalia. Con respecto a la parte del sector petrolero, las exportaciones saudíes cayeron durante el mes de marzo y en cierta medida esto explica un poco también esos ascensos en los precios del petróleo, pero como hemos informado, en su mayoría lo hemos asociado a eventos de carácter geopolítico como estas sanciones en contra de Irán o la situación de producción en Venezuela, que sin necesidad de buscar recortes en la producción lo están haciendo de una forma acelerada. El representante de Emiratos Árabes Unidos en la OPEP manifestaba de todas maneras que esta parte de las sanciones a Irán no iba a ser el centro de las discusiones de la próxima reunión de la organización, pues hay temas más importantes, como mencionábamos el tema de Venezuela. Sin embargo,
también este representante y el del gobierno de Arabia Saudita manifestaba que estaban preocupados por la volatilidad del mercado petrolero. En nuestro concepto, sin duda, la mayor parte de esta volatilidad de corto plazo, por lo menos lo que hemos visto durante los últimos 2 meses, obedece a este riesgo de las sanciones contra Irán. Y en este frente, aunque el día de ayer Reino Unido, Alemania y Francia manifestaban que iban a honrar sus obligaciones con Irán para que éste también cumpliera con su desmonte o falta de desarrollo del programa nuclear, pues bien, varias empresas de estos países estaban preocupadas por las posibles medidas que aplicaría el gobierno estadounidense en contra de compañías que tuvieran relaciones con Irán. Por lo tanto, estaban anunciando desinversiones o congelamiento de futuros proyectos en este país, buscando de alguna manera que los gobiernos europeos les compensen cualquier sanción potencial que puedan recibir por parte de los Estados Unidos. El día de ayer veíamos el petróleo de referencia Brent alcanzando ese nivel de los $80 el barril por primera vez desde noviembre del 2014, ante pues lo que mencionaba Daniel, la reimposición de sanciones por parte de Estados Unidos a Irán, este temor y lo que ha generado entonces es avances nuevos para el petróleo que pues ya y continúa por encima de sus niveles máximos desde el 2014. Hoy a mediodía será conocida la cifra de plataformas activas en Estados Unidos. Es un dato que está siendo monitoreado por los analistas en medio de un precio de barril que pues sigo mencionando se mantiene en máximos, por lo cual un aumento de las mismas podría darle un impulso adicional. Les recuerdo la semana anterior, este dato se mantuvo relativamente estable, con lo cual no generó volatilidad adicional, pero el día de hoy los analistas esperan y prevén lo que sería una nueva alza en este dato de plataformas activas. Desde la parte técnica lo que se ve pues es un ligero retroceso después de haber alcanzado ese reciente máximo cercano a los $72.26. No obstante, pues la tendencia positiva se mantiene y el nivel de los $70 que vemos en la línea azul permanece como el nivel de control o de stop loss en el corto plazo. Con lo cual, muy pendientes de este dato al mediodía y lo que sería seguir monitoreando ese nivel de los 72 como nivel objetivo en el corto plazo y el nivel de máxima pérdida o el soporte que estaría sobre los $70. Entrando en el tema del mercado de renta fija, seguimos viendo que las tasas de negociación de la mayoría de títulos están altas, aunque en las primeras horas de negociación del día viernes se ve algo de corrección. Cuando ustedes observan las tasas de negociación de los tesoros a 10 años, se observan niveles del 3.09%. Ayer superamos durante alguna parte de la jornada niveles del 3.10, 3.11%. Acá pues tal vez lo más relevante es ver que si bien es cierto hoy hay tranquilidad, el nivel de la tasa es sin duda como digamos la señal más relevante para decir que estamos como en un nuevo régimen desde el punto de vista de la dinámica de los mercados de capitales y aquí como hemos mencionado las dudas de varios inversionistas es si ya este incremento es suficiente en nuestro concepto, no, muy probablemente continuaremos al rango 3.15, 3.20 antes de ver un descenso un poco más sostenido y o si no, pues en caso contrario, pues de que no sea suficiente como creemos nosotros, ¿qué tanto más va a subir? Creemos que hay un incremento adicional moderado de corto plazo, aunque a cierre de año probablemente estemos más arriba de lo que estamos fijando en el corto plazo. Y acá, fundamental, las declaraciones de Robert Kaplan, presidente de la Reserva de Dallas, diciendo que al interior de la Reserva Federal ya existe el consenso de que la economía está o superó su nivel de pleno empleo y esto es básicamente congruente con la idea de continuar incrementando las tasas de interés para evitar un sobrecalentamiento futuro muy diferente a las declaraciones, por supuesto, que estábamos compartiendo durante las últimas jornadas dadas por James Bullard, quien defiende la idea de ya no hacer más ajustes de tasas de interés. Como hemos manifestado, Bullard y esa visión tan positiva para los mercados es o hace parte más bien de la minoría al interior de la Reserva Federal. Por otro lado, continuamos haciendo el seguimiento a lo que viene ocurriendo con Italia. Tasas de los títulos italianos a 10 años están incrementándose hoy 10 puntos básicos cuando la mayoría de mercado viene descendiendo en Europa y esto pues como resultado de la conformación de una coalición extraña de gobierno, algo que se consideraba un poco impensable entre el partido populista euroescéptico 5 estrellas que fue fundado por un actor de televisión en este país o un comediante como tal y el partido de ultraderecha conocido como la Liga Norte en Italia también euroescéptico.
Ambos partidos han dado a conocer cuáles son sus lineamientos básicos del próximo gobierno, entre los que están empezar a revisar las exigencias fiscales que hace la Unión Europea, pues obviamente aquí se entiende que quieren moderar en cierta medida esa exigencia de déficit fiscal y esto pues obviamente no ha sido bien recibido por parte de los inversionistas. Otra cosa que quieren hacer es reducir los impuestos a personas naturales y jurídicas y eventualmente buscar un levantamiento de sanciones a Rusia, algo pues que implementó Estados Unidos y varios países europeos han seguido, tal como lo ha hecho Italia. Por el momento, una de las discusiones que pueden generar más temores entre los inversionistas es que la cuarta economía de la zona euro pueda decidir salirse pues de esta zona económica. Sin embargo, esto no hace parte, por lo menos, del programa inicial de gobierno. Es decir, no están considerando ni abandonar la moneda única ni salirse de la zona euro como tal. Así que el mercado sigue con mucha atención con esta parte de los títulos italianos y por eso esas tasas de interés continúan aumentando de manera acelerada las tasas de rentabilidad exigidas. Y en temas puntuales de mercado, con respecto a los movimientos de los inversionistas, de acuerdo a unos análisis de seguimientos entre fondos invertidos por parte de inversionistas institucionales, se va a conocer que la semana terminada el 16 de mayo, es decir, este día miércoles, miércoles pasado al miércoles de esta semana, se registraron liquidaciones en fondos de inversión de títulos de alto rendimiento, es decir, bonos con carácter de grado especulativo superiores a los 500 millones de dólares. En las últimas semanas, liquidación había superado los 700 millones de dólares. Y por otro lado, el día de ayer, la importante economista reconocida sobre sus estudios sobre mercados emergentes y sobre todo endeudamiento, el día de ayer Carmen Reinhardt había manifestado que en este momento las economías emergentes estaban peor posicionadas que lo que estaban en el año 2008. Esta visión también fue compartida por el importante gestor de fondos Mohamed El Erian durante esta madrugada u horas de la noche del día de ayer, coincidiendo en que los mercados emergentes estaban en una coyuntura un poco difícil o lo van a estar. Y acá obviamente pues tenemos lo que ha venido ocurriendo con Turquía, Argentina y algunos temas de elecciones presidenciales en América Latina que generan un poco de incertidumbre. Así que la advertencia sobre el mercado de renta fija sigue siendo clara. Por un lado, incrementos de tasas de tesoros hoy están tomando un respiro. Recuerden ese nivel del 3,05 como nivel importante para continuar evaluando y hacia el alza niveles del 3,15, 3,20 como posible nivel de estabilidad y la preocupación sobre lo que es en el corto plazo el tema de mercados emergentes. Para cerrar, entre comillas, tenemos elecciones en Venezuela este fin de semana, elecciones que como ya hemos compartido con ustedes no serían reconocidas prácticamente por ningún gobierno latinoamericano, eventualmente solo aquellos que reciben asistencia a Venezuela como Cuba o Nicaragua. Hasta aquí damos el informe internacional, damos entrada al informe Colombia, donde pues hemos tenido buenas noticias desde el lado macroeconómico. La primera de ellas tiene que ver con la confianza del consumidor que aumentó, como mencionamos al comienzo del comité, 1,5 unidades frente a una lectura de menos 3,2 el anterior mes. Primera vez en 27 meses que este indicador pasa de cifras negativas a cifras positivas. Sin embargo, el que esté en el terreno positivo no quiere decir que sea bueno. Necesitamos lecturas por encima a 10 unidades o 15 para, digamos, estar un poquito más tranquilos con relación a la dinámica de los consumidores, pero por lo menos lo que nos muestra es que ese difícil momento de arranque de 2017 parece un tema del pasado. Y por otro lado, subió la producción petrolera en momentos en que la coyuntura de los precios del petróleo permite hacer inversiones adicionales. Acá esta producción se ubicó en 865.000 barriles día en el mes de abril. En el promedio del año aumentó de 847.000 a 851.000. Hay que tener en cuenta que la meta que se tiene en las cifras del marco fiscal de mediano plazo del gobierno colombiano era una cifra de 840.000 barriles para este año. Y por otro lado, en la parte corporativa, esto está pasando de castaño oscuro o lo de EPM, que comenzó como algunos pequeños problemas en la construcción de un importante proyecto de generación de hidroeléctrico en el país, pues está pasando ya a la parte crítica. El día de ayer el presidente de la compañía, en conjunto con autoridades de Antioquia, estaban enviando o enviaron una carta solicitando la ayuda al gobierno nacional central y esto pues entre lo que sería concedido como un formalismo o de verdad un requerimiento de asistencia, pues fue respondido de una manera un poco fría por parte del gobierno central diciendo que había activado todos los mecanismos de emergencia en las regiones, pero que obviamente todo el tema ingenieril de esta parte obedece o corresponde exclusivamente a quienes adelantaron el proyecto, es decir, a la empresa EPM como tal. Así que
La compañía también informaba en un comunicado de prensa posterior que contaba con pólizas que cubrían de manera suficiente los posibles riesgos, o por lo menos eso es lo que estaban intentando establecer, 2.550 millones de dólares en coberturas en casos de daños materiales de infraestructura y equipos. Se desconoce si estos daños materiales de infraestructura cubren los potenciales daños que se podría tener en caso de que se tenga ciertamente un evento muy crítico hacia futuro, es decir, como el tema de afectación a poblaciones ribereñas que podrían ser afectadas con esta represa. Así que digamos que hay unas dudas importantes en esta parte. También, como hemos manifestado durante las últimas jornadas, las preocupaciones de la calificadora Fitch Rating acerca de los efectos en el flujo de caja de EPM, que por el momento tiene un alto nivel de endeudamiento, pero que mantenía la máxima calificación local, teniendo en cuenta que los flujos de este proyecto eran predecibles y les permitiría reducir ese endeudamiento. Pues si llegara a haber un desastre, probablemente esos flujos no se presentarían y sí cargarían con todo el peso de la deuda, así que tocaría ver muy bien las cláusulas de estos seguros para confirmar o no que son suficientemente eh, comprensivos para cubrir cualquier eventualidad negativa que pueda sufrir EPM. Las discusiones acerca de quién tuvo digamos, la culpa en este proyecto o dónde estuvieron los problemas, pues es una discusión que se va a llevar más adelante, por lo tanto es imposible definir en este momento el potencial impacto sobre esta compañía, que en el caso colombiano solo tiene emisiones en el tema de renta fija, tanto en pesos colombianos como en los mercados internacionales en dólares y en pesos colombianos. Pasando con el análisis del índice Colcap, el día de ayer veíamos que Ecopetrol volvía a liderar lo que era el volumen de negociación con 50.000 millones de pesos, y lo que veíamos también es una jornada de números rojos. El índice atacó la tercera banda del indicador, ese nivel de los 1.530 que veníamos monitoreando en el corto plazo fue atacado, por lo cual pues el día de hoy, si se mantiene esta tendencia a la baja, podríamos tener una primera señal de cambio de tendencia en el corto plazo. Lo que vimos la jornada de ayer es que esta estuvo caracterizada por caídas en casi todas las acciones, donde con concreto lideró la pérdida con una caída del 5,29%. Esta pues se atribuye a lo que es, y lo que mencionaba Daniel, las eventualidades con Hidroituango. Con concreto está relacionado con lo que es el consorcio que tiene a cargo la obra, con lo cual vemos una afectación fuerte en la acción, esta caída del 5,29% frente a lo que sería la participación de Conconcreto frente a Hidroituango, que es una participación que asciende al 35%, con lo cual seguir monitoreando esta caída. La acción pues ya se está ubicando cerca de ese nivel de los 800 pesos, y la caída de más del 5% pues es una señal de alarma. Hoy a cierre de mercado, resultados de Banco de Bogotá, por lo cual pues ya la temporada de entrega de resultados está culminando. A la fecha, más de 80% de las compañías ya han reportado resultados referentes al primer trimestre del 2018. La dinámica positiva del sector de energía, con lo que fueron los resultados de Celsia e ISA, estuvieron muy en línea con nuestras expectativas, y los resultados negativos de Cemex pues también, digamos que iban muy en línea con lo que esperábamos, la debilidad del sector cementero, y pues que frente a lo cual Cemex continúa estando más expuesta que lo que es Cementos Argos. Lo que sorprendió un poco fue el sector de retail, algo de neutralidad por las ventas en Colombia, que afectó levemente los ingresos de Éxito puntualmente, pero en Nutresa diríamos que se mantenía entonces una dinámica relativamente positiva. Así que hoy mantener de cerca los resultados de Banco Bogotá, y antes de la apertura de mercado también tuvimos los resultados de Corfi Colombiana, que compartiremos con ustedes durante la jornada. Pasando con el análisis puntual de las acciones en cuanto a Ecopetrol, antes de ver lo que es la gráfica, el día de ayer la compañía informó un nuevo atentado en el oleoducto Trasandino, en el municipio de Pupiales, en el departamento de Nariño. El atentado fue realizado en el kilómetro 112, por lo que se suspendió el bombeo de crudo parcialmente, y se espera entrar el día de hoy a evaluar las causas, digamos que la afectación total del atentado. En lo corrido del año ya se han registrado 12 atentados contra este oleoducto particularmente, con lo cual la compañía sigue estando inconforme con lo que son las condiciones de seguridad para sus oleoductos, y
podría verse afectado también en lo que es la producción, pero pues por el momento parcialmente. Desde la parte técnica, lo que hemos visto es que continúa esa tendencia positiva por más de 6 meses, donde el reciente nivel monitoreado de los 3.200 pesos puede suponer un nuevo impulso hasta los 3.500. Por el momento, pues esto está siendo impulsado por lo que es la dinámica en los precios del petróleo. Les recuerdo, se mantienen en máximos desde el 2014, con lo cual la acción pues ha respondido también de manera favorable y el ataque de los 3.200, ese nivel clave, podría entonces darle o encaminar aún más el rally al alza que hemos visto durante la acción. Mantener muy de cerca, monitoreado el nivel de los 2.800 pesos, ligeramente por debajo de este nivel en azul, que son los 2.900, dado que es el soporte técnico de corto plazo y para lo que algunos analistas supone sería el precio objetivo que podría tener la acción en caso de un retroceso durante las próximas semanas. Y pasando con el análisis de la acción de Bancolombia, vemos que esta pues recientemente ha sido afectada por dos eventos puntuales desde la parte fundamental. El primero de ellos que observamos para finales de abril fue el rebalanceo del índice Colcap que generó flujos de salida sobre esta acción puntual y ahora lo que son los flujos de salida sobre el MSCI sumado a lo que fueron resultados corporativos negativos, pues le han dado digamos, hemos tenido dos señales de retroceso dentro de la acción. Estuvo muy de cerca de ese nivel de los 35.000, pero ha retrocedido sucesivamente y esta nueva caída, pues ya por resultados corporativos con un tinte negativo, lo que supone es que se esté atacando ese nivel de los 33.300, podría atacar ese nivel de los 33.000, que es el soporte técnico, e incluso dar señales para un cambio de tendencia a la baja, por lo cual seguir monitoreando ese nivel podría encaminarse y si se mantiene a la baja, llevarlo al nivel de congestión cercano a los 31.500 pesos. Y pasando con el peso colombiano, como veíamos en la parte de divisas, pues continúa esa fortaleza del dólar frente a las principales monedas y lo estamos evidenciando fuertemente en el peso colombiano. El día de ayer atacaba y cerraba sobre ese nivel de los 2.900, que era nuestra resistencia dada por el nivel Fibonacci, y hoy con una apertura al alza ya está alcanzando el nivel de los 2.950. Les recuerdo, este fue uno de los máximos que alcanzó durante febrero de este año, pero inmediatamente retrocedió a la baja, con lo cual suponer y mantener de cerca ese nivel de los 2.950 y el nivel de los 2.900 como soporte relevante en el corto plazo y también lo que sería la última banda del indicador en el mercado intradiario. Y finalmente lo relacionado con los test del 2024, lo que veíamos también es una dinámica al alza en términos de tasa. Se llevó a cabo el día de ayer el ataque con éxito a ese nivel del 6,10 que veníamos monitoreando durante los últimos comités. Continúa entonces la desvalorización de la parte larga de la curva y ya se está acercando al próximo nivel que es el 6,20. Este fue un nivel en el que se mantuvieron los test durante finales de febrero e inicios de marzo y podría darse entonces la congestión o consolidación sobre ese mismo para la próxima semana. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz fin de semana para todos.